y que el tema de hoy voy a hacer como un poquito de cierto. No van a salir entendiendo Tumi. No los quiero frustrar. ¿Por qué? Porque Tumi es una herramienta compleja, que vamos avanzando poco a poco, como si fuera capitas y capitas y capitas que vamos pudiendo como un detalle más de conciencia, porque la idea es tener una mini estructura de referencia, o sea, yo no voy a salir de este curso como teniendo una enorme claridad, no, ni yo la tengo tampoco con todo el tiempo que voy teniendo y explicando estos temas, sino sí es como ir absorbiendo un poquito más, voy absorbiendo. Empiezo a hilar finito, como instrumentos más quirúrgicos de mí misma y de la realidad, ¿no? Entonces son herramientas que me van a ir ayudando a separar, porque cuando está todo junto, yo me hago, no sé dónde estoy. ¿Vieron qué nos pasa? Que cuando está todo pegado, fíjense cómo nos ordenó saber que tenemos tres aspectos psíquicos diferentes, uno conmigo, otro con nosotros, otro con la realidad. Ya eso y eso me va orientando un poquito en la observación de lo que me pasa para un foco de conciencia. Entonces, la lógica tiene herramientas que me ayudan a aumentar mi conciencia. Está abierto, o sea, todavía creo que hay mucho para seguir profundizando respecto al calendario y para Tumi incluso. Pero entonces, por eso, repito, lo que vamos a ver hoy, mi aporte, como yo lo entiendo desde lo que puedo dar, porque también es esa limitación, a lo mejor hay otros que lo pueden dar más profundo, yo lo que puedo dar es darles a ustedes una idea de dónde estamos y que cuando hablamos de Tumi esto, o sea, vamos a ver primero así como vimos la estructura de calendario en su momento, ese video que les mandé, cómo es la estructura y cómo, bueno, qué cosas ponemos el acento en general en el Tumi, ¿sí? Como una primera parte. Yo no voy a ir en detalle detenido de cómo se arma el Tumi, pero sí va a estar incluido, porque ese estaba en un video que yo les compartí y ya más o menos, no poner el tiempo ahí, sino ir avanzando en otros temas, ¿no? Tener una idea de qué están hablando cuando dicen, estoy en mi Tumi. ¿De qué? ¿Pero cuántos Tumis hay? ¿Y de qué está hablando? Cuando me dice, entonces, ubicarse y además un poco, ¿qué marco de referencia para mi conciencia me da eso? Y además les quiero decir que el Tumi suele dar dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué? Y porque es algo, no es como hablar del conflicto y de cómo, o sea, de algo más romántico, más de mi vida. Esto es un poquito técnico. Entonces es como hablar de cómo aplico fórmulas, y entonces les digo para qué, para que no, que respiren mucho, que aflojen, que si no entienden me digan algo, me perdí, pero que no se sobreexijan. Y si incluso más, si alguna está con empieza con dolor de cabeza, hasta cierren los ojos, quédese flojita, total está grabado, ¿sí? O sea, es esto de escuchar cada una, no me ofendo por eso, de golpe, es parte de este proceso, ¿no? O sea, es así que puede pasarles, así que tranquila también con eso. Y total, como está grabado, lo voy viendo en las dosis, no puedo captar más, no importa, y lo veo después en dosis. Que el Tumi sale de los últimos 13 días que nos quedaron de calendario. Esos 13 días que fuimos poniéndolos en este formato, ahí voy a poner una imagen que es un círculo de fuego, y en el cual está la sumatoria de todos los días. Si ustedes suman el valor 353, 354, 355, hasta 365, da este valor. Y este valor
si uno tiene un poquito de lectura espacio-temporal, o sea, lectura sería que, en general, les recuerdo en este modo de estar más actualizado en la lectura desde el presente, yo me paro en el medio. Entonces veo todos los potenciales, 66, que tiene a la izquierda un diseño de la nada misma. Entonces, ya ahí nos está dando una explicación de lo que es el anillo de fuego y lo que es el potencial de todos esos días a fin del año. Y es coherente con lo que acabo de decir. Está como condensado todos los potenciales. Las que tengan la aplicación van a ver que cuando estemos transitando esos días, esta aplicación se le ocurre hacer que si estoy en el día 360, va a poner el 360 acá en el medio. Es una modalidad que le surgió hacer así a la aplicación como para indicar que estamos transitando ese día. Así que esta sería la distribución en la cual esto es lo que se llama el TUMI, que es esta herramienta, este cuchillo que usan los médicos de Perú, y que lo primero es la vinculación entre 354 y 353. Lo que quiero marcar aquí es que es un poquito el parámetro 354, que fíjense que está en el lugar de arriba. Es el lugar, no sé, que a lo mejor podría estar el 7, que podría estar el Sol. El 354 es la perspectiva para poder observar todo. Entonces, y además si yo lo decodifico un poquito el número, yo digo, bueno, es la lógica de la percepción del diseño, la lógica 5 de la percepción 3 del diseño. Entonces, si yo tengo como más abierto y consciente la lógica de la percepción del diseño, voy a poder reconocer cómo opera en mí la percepción, la lógica de la percepción. Y voy a poder ver al procesador. El 353 se lo llama al procesador. ¿Por qué? Porque tengo la lógica 5 de la percepción, de toda la percepción. Ustedes van a ver que nosotros en el TUMI vamos a considerar solamente las frecuencias que están acá abajo, porque las de acá arriba son no lineales y son parámetros que pertenecen a la globalidad, así dicho como en forma genérica, ¿no? Después se podrá observar algo más de cada número, digamos, y el propósito pero en este enfoque que vamos a ver aplicada estos días de tierra, de final de una vuelta, son los últimos días de la vuelta de tierra alrededor del Sol. Esos son el anillo de fuego. Y nosotros ya sabemos que los últimos días de algo es como la actualización. Lo veíamos en calendaria, que siempre les decía, bueno, lo máximo que lleguemos en los 4 días finales de contexto va a ser como de base para la vuelta siguiente. Y la lógica es la misma. La conciencia de lo absorbido sirve de base para seguir expandiendo. Entonces, lo mismo aquí, los últimos días del año son los que me van a brindar como un apoyo para el inicio del otro. Por eso alguna de aquí por ahí ha compartido conmigo el anillo de fuego del 2019, en el que en grupo estuvimos trabajando y fue muy notorio, trabajamos juntos la vuelta 22 y el anillo de fuego. En una observación así continua de nosotros mismos. Y fue muy notorio ver cómo era muy activa la observación mientras transitábamos la vuelta 22. Y cuando empezamos a entrar en el anillo de fuego, en ese dinamismo orgánico de cada uno de autoobservación, bajó, y empezamos a entrar en un modo mucho más silencioso, mucho más de observación vacía,
porque esto es lo propio de esos últimos días del año. Ya esta vez todas van a empezar, muchas por primera vez, a atravesarlo con más conciencia de lo que es, pero en realidad no es que yo tenga que hacer algo, ya igual lo volveremos a hablar en diciembre, que será nuestro último encuentro, como para prepararnos, pero más que nada es un dejarme hacer en los últimos días del año, ¿no? Un espacio de conciencia. Pero volviendo al Tumi, voy a ver cómo es la radiografía estructural del procesador. ¿Alguna de ustedes se les ocurrió en la computadora poner con el botón derecho inspeccionar en una página? ¿Lo han hecho alguna vez? Voy a ver cómo es la radiografía estructural del procesador. ¿Alguna de ustedes se les ocurrió en la computadora poner con el botón derecho inspeccionar en una página? ¿Lo han hecho alguna vez? Abren cualquier página. Vamos. Espera un segundito, Isabel, discúlpame, porque veo que te estás yendo del Tumi. Cuando hablas del procesador 353, ¿ese 3 no representa a la izquierda y el otro 3 a la derecha? Para Sí. que el 5 entre a ser la glándula pineal, digamos. Bueno, afirmar esta certeza, si vos me decís que 5 es la glándula pineal, estás como limitando el potencial que tiene ese número en ese lugar. Nosotros aquí estamos justamente obrando al opuesto, porque decimos, queremos pararnos en 5, no tocarlo, queremos estar ahí, claro, ser un administrador de mi diseño. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. No es que no se toca, queda vacío, no. Si quedo vacío y estoy inconsciente, alguien me lo captura. La idea era que supieras que no vas a salir entendiendo todo el Tumi, pero que sí es como la estructura y cómo se mueve y qué potencial tiene así. Es tan grande la herramienta. Entonces, estuvimos apoyados en el anillo de fuego y ahora vamos a ver cómo esos días, esos 13 días, porque el día 14 de este año es el actualizador de todo el aparato. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación del Tumi. Para eso yo preparé una mini presentación para que pudiéramos. Como esta es una herramienta un poco dura y que puede dar dolor de cabeza y que no se esfuercen, yo les voy a ir brindando desde el modo, porque es lo que puedo, desde el modo con que yo fui absorbiendo Tumi. Y a mí, primero fue, bueno, cómo se arma el Tumi, que por eso ese video que les mandé a ver, que yo hice, en el que ahí se explica cómo se arma cada estación. Pero eso me dio primero un orden abstracto, pero después empieza la gran pregunta, ¿y esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, el siguiente paso que a mí me dio un poco de profundidad fue ponerle nombre a cada estación. Entonces, ya no solo, o sea, desde la lógica global convergente, yo tengo la distribución de las estaciones del Tumi, que ahora las vamos a ir viendo cada una, si están un poco perdidas, igual. Pero el primer aporte que yo quiero que ustedes asienten en ustedes mismas es las que saben leer números, genial, pero si no, es ponerle un nombre que me oriente qué significa esa estación. Porque entonces, si yo empiezo a relacionar el número qué número de estación es, los días de vida que hay, y además tengo un nombre, empiezo como a hilar un poquito para ver qué me dice a mí que esa estación a mí me cae en tal fecha. Después eso será en otro momento de observación personal o detallada de cada día. No vamos a hacer eso ahora. Ahora vamos a ver como una sensación, como una pantalla general, ¿sí? ¿Para qué? Para ubicarme con claridad y no perderme. Entonces vamos a ir despacito en la presentación esa. Fíjense, acá tenemos el dibujo, así muy simplificado,
para que yo pueda ubicarme de lo que es el TUMI, mucho más simplificado, y cómo se forma desde 354, yo sumo con el 353 y voy a pararme en la primera estación dentro del mismo procesador, a la primera estación del TUMI que se forma sobre la estación 353 y es a los 707 días del receptor. Y yo la llamo conciencia de separación. Entonces, vamos a pararnos un ratito ahí. Al mismo tiempo que hablo, si alguna quiere, tenga su propio TUMI y observe nada más qué día le cae para empezar a ser como despacito consciente, pero más que nada es como saber, mirar ese día mío para asumirlo y escuchar qué es. Bueno, yo acá vamos a mirar un poquito tanto el número como las letras para ver qué me dice la estación 1. La estación 1 me habla del inicio de este procesador 356, es el principio, donde comienza a formarse y donde esos principios, 77, la conciencia, es 77, tienen una membrana. Y empieza a haber una separación de principios, o sea, si bien están incluidos en el receptor, empieza a haber una conciencia de la separación. Nosotros hemos ido avanzando y hemos podido empezar a captar cómo el hecho de la limitación y la distancia, la separarme me permite la conciencia. ¿Acaso cuando estábamos todas pegoteadas no estábamos repitiendo un bucle? ¿Y cómo separarme me da conciencia? Y a la vez, ¿qué otra cosa? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo me siento aparte, separada, ¿no hemos hablado muchas veces que es el principio de un trauma? No me siento parte de mi familia, no me siento incluida en este grupo. O sea, cuando yo me siento separada, mi diseño nativo tiene como un trauma nativo, porque es justamente empezar a entender que yo misma, que vengo desde la nada, sentirme separada es el inicio del conflicto. Y yo ya sé que el inicio de un error y conflicto es lo que va a habilitar una posibilidad de conciencia y de mayor apertura. Entonces, empiezo a mirar el sentirme separada como un elemento espacio-temporal para la conciencia. Vieron por ahí, yo hice algún video de humanos divinos y dinámicos, y en que en la primera parte hablo mucho de la importancia de sentirme parte o aparte. Viene un poquito por esta estación, la conciencia de separación. Aquí yo voy a tener unos parámetros específicos que yo podría intuir cómo va a ser la calidad de mi percepción de separación. ¿En dónde me va a apretar el zapato? Bueno, puedo mirar los parámetros que tengo en esta fecha, qué día es, y marcar cuando lo transite. Ya después, en el día de próximo encuentro, hablaremos más de los tránsitos. Hoy estamos viendo propiamente el TUMI. Me ayudará en la conciencia, ¿no? En darme cuenta cada vez que yo pase pues, por esta estación. Entonces, conciencia de separación, estación 1, 707 días de vida del receptor. Inicia como su individualización. Antes era como más global. El bebé, ¿vieron esos ojos profundos de los bebés? Es como, está más en la nada que aquí. Es como si a los 707 días de vida empieza más su individualización.
aquí estamos viendo cómo se arma en mi receptor la primera herida o marca de el sentirme separado. ¿Cómo se me ancla a mí mi trauma? Eso sería en la octava nativa, que tengo un apoyo que despliego. Es como mi punto de inicio. No, yo no lo vincularía aquí, la octava nativa. Es como otro concepto del receptor. La octava nativa sería el impulso desde la nada misma que hace, que marca digamos, la pregunta de tu existencia. Y acá estamos describiendo cómo esa pregunta de la existencia de esta octava que van a hacer empieza a colapsarse. Expresiones diferentes de una realidad del humano, que es cómo se arma su modo gravitatorio desde la nada misma. Entonces, una cosa es que necesito tener una octava nativa, que es cuando ya nació y se ancló. Aquí está, una vez anclado, se empieza a desplegar cómo va a desarrollar esa octava nativa. O sea, cómo bajando la aplicación, una cosa más así. Porque si no, se te va a pegar tu concepción psicológica con esto. Entonces, la idea, esto es abstracto y esto es una configuración espacio-temporal. No es como lo vive mi receptor acá. Es la previa no lineal que hace que yo después sienta separado, no sé qué, acá a los 7, a los 2, a la edad que sea. Entonces, justamente no, suelto eso y me quedo como más vacía escuchando. En general, cuando escuchamos como estructuras espacio-temporal, porque esto es una estructura de cómo mi procesador procesa la vida, el espacio y el tiempo. Entonces, si yo lo meto con lo que conozco, me distorsiono. ¿Por qué? Porque esto está previo. Esto va a aportar más expansión a lo que yo ya tengo de psicología aprendido. Pero tengo que dejarlo al costado para captar acá en forma más vacía y una vez que no lineal, exactamente. Y después de ahí veré si lo que yo conozco, si encaja acá algo o no. Seguramente sí. La segunda estación es la 357, que si yo le sumo 707, le sumo 357 días, sucede a los 1064 días de vida del receptor. Y yo, fíjense que está hacia la izquierda. Hacia la izquierda, y fíjense que este dibujo me marca cómo hay una parte roja que dice mí, una parte gris que dice yo, en el medio, acá estoy, y una parte azul que dice tú. Podría decir que esta es la izquierda, la configuración de la izquierda, lo azul es la configuración de la derecha, y esto gris es la configuración interna, por eso le ponemos como yo, están en la misma línea. Entonces, podríamos hacer una primera división de serían 3 estaciones que van a configurar mi izquierda, estas 3 que estoy marcando. 3 estaciones que van a configurar mi derecha, sabiendo la izquierda, como uno entiende políticamente izquierda, como la herida, y la derecha que ve posibilidades, o sea, cuál es la izquierda traumática y la derecha que ve todas posibilidades, y cómo el del medio, el gris, que está con las estaciones 353, las 2 que hay acá, y la 360, ahí tenemos otras 3 estaciones, estarían como una bisagra, una interfase entre el afuera y el adentro, ¿no? Entre el mí y el yo. Por eso esto que vos decías justamente, ¿no? Ya vamos a ver cómo es muy coherente lo que vos decías, Patricia, también, como la biología, el conector. Ya cuando veamos la estación 360 lo vamos a ver. Entonces, en principio yo hago una primera división que me va ordenando de qué hablo y dónde me ubico cuando estoy en las estaciones.
Cuando estoy en las que están en rojo, están hablando más de mi modelo, de cómo se me arma mi propia estructura interna. Cuando estoy en la parte azul, lo que yo veo afuera, que es mío, pero lo veo afuera. Y lo gris como aquella interfase que conecta uno con otro, ¿no? Un aspecto de mí con un aspecto de tú. Entonces, haciendo esta aclaración previa, vuelvo a la estación 2, en la que podría decir que desde la conciencia de separación empiezo a desplegar mi mayor izquierda. O sea, en la estación 357 me da como mi máximo capacidad de irme hacia la izquierda, ¿no? Entonces pongo el límite interno y también hablo de la pregunta previa como títulos. Vamos a abrir un poquito eso. Yo acá puedo, para abrir esta estación o para entenderla un poquito, puedo ver cómo 3, 5, 7 me habla de poder ver la lógica de la estructura. 5, 7 sería como el administrador de la nada misma, ¿no? 5 es la lógica de la percepción de 7, si estoy leyendo el 3, 5, 7. Si trato de mirar el número 1060, que se forma los 1064 días del receptor, ¿qué veo ahí? Bueno, puedo ver una creación, veo el potencial de un diseño. 10 como la creación, 64 la frontera del diseño, la posibilidad. Isa, perdóname, es la barra cuál, ¿no? También, buenísimo, gran aporte. Además es la barra cuál. Entonces ahora también podemos, si yo entiendo más lo que es esta estación del TUMI, ¿ven? Es la barra cuál que me marca en la existencia, me marca como ese límite interno. Y hablo de pregunta previa porque la palabra pregunta suma 106 justamente. Y fíjense que tengo el diseño de la pregunta, 1064. Entonces, es como la pregunta, me marca esta estación, la pregunta no lineal de la existencia, que luego yo bajo a una pregunta consciente. Vieron que tenemos un doble parámetro, o sea, si yo me pongo del lado más, tengo la pregunta lineal y la pregunta no lineal, ¿no es cierto? El cuadrante lógica y el cuadrante humano. Entonces, es como la pregunta no vista la que va a marcar un poquito hasta dónde llega mi ancla, mi nativo, el error nativo, ¿no? Un poquito es hasta dónde el máximo estiro mi error, la posibilidad del error que me va a marcar como el alcance de este receptor que soy yo, ¿no? O sea, de forma nativa. Entonces, me está marcando mi máxima izquierda, cómo proceso mi separación en forma traumática. Le estoy diciendo diferentes lecturas, broqueo, que no es el único, pero es el que va surgiendo ahora y en la medida que sigamos avanzando aumentará. Pero entonces también puedo fijarme dónde caigo y cuáles son las frecuencias y despacito, dado yo que me conozco a mí misma, veo dónde me aprieta más el zapato y me podrá dar alguna orientación. Alucinante, es un viaje esto, Isa, me encanta. Seguí hablando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estamos tratando de unir lo abstracto con lo concreto, porque a mí es lo que me ha ayudado a poderle dar sentido. Mi primer modo de darle sentido a esta distribución fue esto. Y después yo iré profundizando en la medida de mi interés, de mi propia observación. Tercera estación, parece el Via Crucis. Me acuerdo de yo que hice
Perdonen el lapsus. Estaría bueno desmantelarlo, ¿no? Después alguna lo busca y lo vamos viendo. Pero me surgió de golpe. Me Pero reí. yo no Sí, estuvo re bueno, estuvo re bueno. Es que la cantidad de veces que habré leído el Vía Crucis dirigiendo Claro. a otro, primera Algo, estación. algo desmantelado está porque no nos acordamos ni la cantidad de estaciones. Bien, y sale justo ahora que estamos viendo esta tercera estación, que es la 358, que sucede sumándole a la anterior, es en 358, y que nos sucede a los 1422 días de vida. Y ahí veo claramente, el título que le ponemos es comunicación interna, por lo menos. ¿Qué sería? Porque si ustedes, ¿por qué comunicación interna? Bueno, porque yo tengo una herida, 357, mi herida de base. Ahora es, ¿cómo me voy a hablar a mí misma internamente? Por eso es la comunicación interna. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo me lo voy a explicar a mí misma? Porque fíjense, tengo todos los circuitos entre 1 y 4, 1422. Voy a tener todos los circuitos, o sea, esa comunicación interna entre la partícula y su diseño. Entonces, ¿cómo va a armarse sus propias explicaciones, sus razonamientos internos de cómo ve la vida, dada la conciencia de separación que tiene, dada la pregunta previa y que marca una herida concreta? 358 podemos hablar, sabemos que 58 es mente, y también podemos ver que es la percepción de esa mente, y puedo pararme en la lógica de cómo sincronizo esa percepción interna. Pero también podría estar representando los tres personajes, ¿no? Los tres personajes, que son, claro, también. Origen doblado. Exacto. Y puedo ver cómo me veo a mí misma internamente. La pregunta que acá es, ¿cómo me vinculo conmigo misma? Soy muy biológica, muy sensible, muy mental. O sea, ¿cómo se opera dentro de mí ese darme cuenta? ¿Ves? Un poco sería esta estación la que me estaría brindando un poquito esa conciencia. Sería Seguimos. como me percibo. Claro, ¿cómo me percibo a mí misma? O sea, ¿qué hace? Viste que a veces uno en comparación puede distinguirse, porque viste acá en el grupo por ahí charlamos de cosas, de cómo vemos las cosas, y vos ves cómo alguien tiene una capacidad, lo percibe desde un lugar, otro de otro, no sé. Vamos al siguiente. Cuarta estación, la 359. Sucede a los 1781 días. Que le sumé 1422 más 359 me da 1781. El título que le pongo es Conciencia del error y gestión del espacio-tiempo. Si ustedes observan, aquí tengo todo el contexto 11 y un error adentro. Es como este receptor se arma, la estructura interna, para poder tener conciencia del error en el contexto. Entonces, ¿cómo voy a gestionar ese espacio-tiempo? ¿Por qué? Porque si yo me paro en el medio, tengo 71 para un lado y 81 para el otro. Sabemos que 71 es espacio y 81 es tiempo. Entonces voy a mirar esa capacidad. ¿Vieron que hay personas que son muy torpes para organizar y otras cosas, tiempo, agendas, la casa, el espacio, y otras que son, no, bueno, un poquito tiene que ver con esta estación, la configuración de cada receptor, de cómo puedo moverme en la organización y en esa conciencia de mi propio error. Esto como título de orientación.
Y con estas 3 estaciones que están en rojo, yo estoy configurando lo que llamo mi modelo. Mi. La nota mi, ¿se acuerdan? Es como ese segmento, esa cajita de mi modelo particular, que estoy abriendo 3 aspectos diferentes que la arman. Luego vamos a, entonces, y ahí estaría configurada a mi izquierda. Ahora vamos a la siguiente, a la quinta. Sucede a los 300 en el día, en la estación 360 y a los 2141 días de vida, sentido biológico, interfaz entre mí y tú. ¿Qué sería esto? Primero que 360 sabemos que es todo el círculo, es todo. Si yo me voy a la imaginación, ¿dónde pongo al sol y dónde pongo a la tierra? Y yo pondría mi aspecto más solar en el 354 y mi aspecto más de tierra en el 360. Entonces, este punto 360 es mi aspecto más de contacto con tierra. Por eso hablamos mi sentido biológico. Es como, es la interfaz biológica, lo que decía Patri, de unir la biología, es lo que une el mí con el tú. Son aspectos míos, que unos están internos y otros son externos, pero soy parte de la realidad expresada. Por eso que a veces uno dice adentro y afuera, pero es empezar a sentirme incluida como parte de la realidad. Entonces, la biología es la interfase, es la membrana que esa bisagra entre el mí y el tú. El mí es lo que tengo y el tú es lo que voy a llegar a ser, lo que aún no soy. El mí es lo que soy y el tú es lo que aún no soy, pero puedo ser. Y esa membrana, sí, esa membrana gris es esa interfaz entre una y otra. Sí, más, no sé, por lo menos este receptor siente que esta es la estación más potente porque es la que más debo desarrollar en la conexión de este punto terrestre. ¿Por qué? Para poder vincularme el mí con el tú, para poder tomar la vinculación entre mi procesador y mi biología, poder tomar más sentido biológico de la vida en diálogo con la realidad. Podríamos decir que sería más el contacto con el inconsciente biológico. Sí. Y además, bueno, también verla como una membrana de interfaz, la biología, ¿no? Como una membrana entre el modelo, y entre lo que soy y lo que no soy. Que es esa membrana que me va a permitir una mayor expansión. Yo conozco personas que tienen una conexión biológica muy potente, captadores analógicos, con toda su piel captan y bueno, tienen que aprender a moderar la membrana entre lo que soy y lo que no soy. Por eso es con la conexión interna potente conmigo misma biológica y con el ambiente, con lo que no soy. Que se vinculan mucho más consciente con su cuerpo que otras, ¿no? También hay una conexión de este sentido biológico mucho más consciente. Otros son más dormidos. Nada, me duele algo, no, ni sé, ni me pregunto, sí o no. Y hay gente que es mucha limitación a veces en la aceptación y en una nueva mirada más profunda y no solo social de lo que es mi imagen corporal o mi cuerpo o mis órganos. Entonces empezar a ver que es, que es el punto de contacto entre lo que soy y lo que no soy. Eso es mi biología.
pones acción en la construcción voluntaria del desarrollar tu conexión biológica, porque también podríamos hacer, si ponemos en analogía eso, yo soy consciente que, por ejemplo, tengo que avanzar en esa área, que tengo mucho pendiente en esa escucha de mi biología, en darme espacio, en a veces, más que estar en mi cabeza, a ver, sentir para ver qué me dice mi cuerpo, si sigo por acá o no. La siguiente, la sexta sería estación 361, que se arma a los 2502 días de vida del receptor, y le pongo comunicación externa como título. Fíjense que estamos empezando a construirse en nuestro receptor cómo va a ser la percepción de mis posibilidades. Si ustedes observan un poquito, las tres que están en rojo tienen los dos primeros números, 35, 35 y 35. Y los últimos 7, 8 y 9. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy mirando primero, comparando estas tres con estas tres. Y miro que los números de estas tres tienen 3, 5 los dos primeros y 7, 8 y 9. Nosotros ya sabemos un poquito lo que es eso. Tenemos el campo iónico, ¿ves? 7, 8 y 9. Y armo la lógica de la percepción del campo iónico. Una síntesis del mí. Vamos ahora al tú. Y ahí vemos que los tres números tienen 3, 6. Y tienen 1, 2, 3. Entonces también ahí puedo ver en una síntesis que todo el tú es la percepción de una posibilidad de lo molecular. Así como antes lo digo el campo iónico, acá puedo decir el campo molecular. Entonces se me va armando cómo voy a configurar las posibilidades del campo molecular. 361. Bueno, puedo ver algo concreto en el plano físico, puedo mirar, si miro 2502, puedo mirar también. Ahora, estoy viendo que no nombré nada de 2141, ¿no? Que era el anterior, que puedo ver a los circuitos del diseño del contexto. Miren, no dije nada, perdonen, acá. Tengo los circuitos del diseño del contexto 11, o puedo tener al inhumano 21 y el 41, que sería el diseño en el receptor, para también tenerlo, que no lo nombré. Y vuelvo al sexto, y tengo todos los circuitos 22 con dentro un 50. Yo sé que tengo la membrana 0 de la lógica, o sea, ¿qué sería? El 50 es el valor que tiene la membrana de un diseño. 0,50 es lo que vale en términos técnicos. Un diseño 4 tiene una previa de 5.0. Entonces yo acá en la comunicación externa veo los circuitos de cómo se va a articular la lógica de este diseño, ¿no? Y además puedo mirar que el número 361 me está mostrando de algo que sobra dentro del 360. Está fuera del 360 al 361. Si yo sé que 360 es un círculo, estoy viendo lo que sobra. Y también aquí, desde la lógica, tenemos el concepto que lo que sobra es lo que me expande, lo que yo no tengo dentro, porque lo percibo afuera, o lo que desecho es lo que aún no pude integrar, ¿no es cierto? Cuando yo desecho algo, me sobra el decimal, estoy diciendo lo mismo en diferentes dialécticas. Yo sé por lógica que es lo que aún no pude integrar, no está entero, está en forma decimal. No lo consumí porque no me entra más, comí y no me entra más. Este plato, esta parte la dejo porque ya no la puedo digerir y me sobra, y la tierra lo guarda, lo tiro a la tierra y ella lo guarda. Entonces hay un guardado que está afuera. Entonces esta estación
Me está mostrando un aspecto nuevo a integrar. La comunicación externa viene a desafiarme y a expandirme a la vez, ¿ven? Entonces, lo que yo no está dentro de mi cajita, de mi 360, viene en formato 361, por ejemplo. Como una percepción que se activa de sobrar. Porque el 1 es lo que sobra, pero hoy nosotros de la lógica sabemos que el sobrante, lo que he desechado, lo que quiero alejarme porque lo veo conflictivo, es lo que me viene a expandir a mi modelo. Eso lo sabemos por principio axiomático del espacio-tiempo. Es un axioma del espacio-tiempo. Seguimos a la siguiente. La 362 a los 2864 días de vida, y lo llamamos límite externo, proyección del diseño. Vamos a mirar un poquito. Acá voy teniendo circuitos, 362 en la percepción, y a la vez, si miro el parámetro de mis días de vida que se formatea originalmente en mi receptor, tengo que es 2864. Y acá puedo mirar un poquito que en la estación 2, la de la izquierda primera, tengo 1064 y acá tengo 2864. Acá veo, ¿ven? ¿Por qué hablamos de proyección? Ahí hablábamos como de la creación del diseño, o sea, en la estación 357, cuando yo veía este parámetro, yo hablaba de la creación, de una pregunta previa, de cómo creo 10 en la frontera de mi diseño. Tengo la proyección porque es 2864, o sea, yo estoy teniendo los circuitos proyectados, o sea, con la mayor sincronización, o sea, el 8 sincroniza, y también tengo hasta dónde se estira el 86 dentro del 24. Es la cruz. Es la cruz, decís, a ver. Sí. Ah, la cruz, claro, también, buenísimo, ¿ves? Que como cada uno va viendo un detalle. La cruz, si yo tomo la calculadora, pónganse en la cabeza la calculadora, tengo los extremos de la cruz. La proyección máxima del diseño, ¿ves? 2, 8 el vertical y 4 y 6 el horizontal. Es como un límite externo, es hasta dónde se puede estirar. Ahí tengo elástico, tengo sincronización de posibilidades en el 86. Yo ya sé que un límite, hemos expandido mucho lo que es límite y alcance. Acá es como un límite externo, no interno, porque es la proyección. Acá empiezo a ver como un límite externo, como la proyección mía. Después veremos cada uno en su vida qué se arma de eso, qué es, qué significa. A mí se me arma en este momento que es como que se me proyecta, así, se me proyecta en el contexto algo de mí que no tengo a vista, de mi límite, y me viene en el contexto proyectado, ¿no? Como esa proyección, porque estamos dentro de la parte de lo que no soy, no lo que sí reconozco que soy, sino que soy, pero no lo tengo, entonces no soy. O sea, esta estación me estaría mostrando el límite externo que se me muestra en el contexto, en la carga que viene. Lo dicho así como para que se les arme un sentido. Me viene la proyección de mi diseño como carga en el contexto. Ahí estaría. Lo que quiero que perciban es que lo que está en azul es una posibilidad, no es una acción gravitatoria. Es como cómo se arma, porque estamos viendo en el TUMI como si fuera la radiografía negativa, ¿no? Estamos como armando lo no lineal de lo lineal, cómo se estructura, cómo yo percibo una posibilidad. No perdamos de vista que son los 3.6, 361, 362 y 363. Entonces, estamos viendo la percepción de una posibilidad.
¿Cómo capta mi receptor las posibilidades? ¿Cómo ve, cómo percibe mi receptor el límite que me viene de afuera como proyección de mi propio diseño? Que sería, a mí se me arma más como la carga que yo percibo, carga en lo que me viene de afuera. Pero bueno, todo está para seguir expandiendo. O sea, yo puedo compartir con certeza lo que se me armó a mí de este receptor, que no es lo único. Sí. Seguramente yo te lo podrá. decía por el 68 que tiene en el medio. Se me armaba que eran ¿Sí? los circuitos del diseño, o sea, y la membrana de 68. Por Sí, eso sí. se me... Claro, pero fíjate que si vos mirás desde el futuro, tenés el diseño de la membrana 68 en movimiento, sería, si querés, por poner una palabra coherente, ¿no? Entonces también sería como esa carga que viene, pero como proyección de lo que no tengo integrado, entonces lo percibo como carga para que lo empiece a integrar. Viene como un límite externo, pero lo veo externo porque no lo tengo integrado. Cuando yo integro ya no me es límite. Cuando yo lo hice parte de mí ya no es límite. ¿Cuántas cosas ustedes les daban carga y ya no les dan carga? Porque lo tienen integrado. ¿Ven? Es un límite externo que ya lo integraron y está interno, ya no es un límite, es un alcance más. Bueno, seguimos a la siguiente. 8 es la estación 363, que es a los 3.227 días de vida del receptor, y ponemos como nombres vista de posibilidades y potencial del diseño. O sea, ¿de dónde? ¿Qué sería? Es como, primero miremos que es el opuesto al 357, es el opuesto. Es como si fuera la máxima derecha y la máxima izquierda de este modelo que yo soy. Y que se está configurando, se está armando cómo voy a mirar la vida, cómo va a ser mi percepción, hasta dónde puede nativamente formar la mirada, la vista de las posibilidades. ¿Vieron que hay naturalmente personas que están más hacia la izquierda y más hacia la derecha? Hay personas que ven drama siempre y personas que ven posibilidades siempre. Es como si uno estuviera más apoyada. En 357 veo más drama todo y veo todo negro. Y en general, más 363, estoy más apoyada en que veo todo pum para arriba, posibilidades siempre. Fíjense que aquí tenemos el 6 con los dos 3. O sea, es la posibilidad de toda la percepción del receptor. Viendo todos los circuitos, 22, para la percepción 3 de la nada misma, ¿no? O sea, Así que aquí tengo como la máxima derecha, y que ustedes también puedan sentirse donde a veces ven más posibilidades y donde a veces están viendo más la estructura de la limitación. La primera foto de cómo se me armó mi receptor. Vamos mucho más lento porque si no me pierdo en lo que estoy. Por eso todo eso queda para el próximo encuentro. Estamos mirando cómo se arma la radiografía de mi procesador 353 original. Esta es como y todas las fechas que me aparecen en mi propio TUMI, es como la radiografía, la marca, el hecho de que yo haya nacido en este punto o en este punto de tierra, o que haya nacido este día o este otro día, marca una particularidad de mi propio receptor nativo, ¿no? O sea, aquí lo mismo sucede en cada estación. Cada estación, en la medida que yo tomo la lógica, por eso le pongo un número y una letra con un título, para orientarme un poquito, muy despacito y lento, porque si no quieran avanzar tanto, sino más que nada quédense fijas en la observación. Luego miran este video por segunda vez,
pueden pararse en la explicación de la primera estación y vuelven a mirar sus fechas donde a ustedes le caen y se quedan escuchando lo que yo dije de esa estación y miro mis fechas y marco. ¿Se acuerdan cuando hacía marco puntos lógicos? Lo marco. Es como que lo miro y lo asumo. No sé, es como que si permito unir una fecha con este marco, en este receptor. Eso, tómense eso. Y bueno, no importa que no se les arme nada, que no se les diga nada, pero ustedes empiezan como a registrar y a vincular esa fecha que tiene un positivo y un negativo, y veo si eso me da alguna pista. No me da pista, tranquila, lo marco y lo dejo, ¿sí? O sea, pero la idea es volver a mirar mis fechas con eso, con estos títulos y con estas pequeñas explicacioncitas chiquititas que me empiezan a animar a una observación de mí misma con más ampliación. Hay un movimiento natural de un receptor a querer unir, esto es una situación que puede pasarles mucho, a querer encontrar una explicación experiencial de qué me pasó a mí cuando yo tenía 3.227 o en esta última 9 que acabo de poner, que es a los 3.580 días, y que llamo finalidad o membrana de redefinición. Ahí vamos a abrir luego. Pero entonces yo tiendo a querer unir lo que a mí me pasó con esto. Es un camino, pero no es lo que estoy marcando. O sea, puede haberme pasado algo que me puede dar una orientación específica de mi receptor. Pero, una vez más, esta descripción y estas 9 marcas lógicas son abstractas. Que además coinciden con situaciones de mi vida es otra cosa. Esto es previo, estamos distinguiendo y reconociendo una estructura abstracta que no tiene experiencia. Es una marca abstracta, es como si yo estuviera haciendo los cuadraditos en la calendaria, la estructura de cómo voy a manejar, ¿no? Es una estructura que luego tendrá contenidos y argumentos en cada uno de nosotros, pero en sí misma esto es como puro, no sé cómo decirlo, que en esa fecha hay una marca de esta modalidad de tu receptor. Esas fechas que a vos te caen, además cada uno sacará el año, el positivo, el negativo, y eso me está mostrando una particularidad de mi receptor, que después seguiré interpretando en mi propio proceso. Acá estoy dándote el marco para esa interpretación, para que vos puedas desmenuzar un poquito más fino. Sé que en esta última estación del TUMI, la 9, coincide y vuelve y cierra el semicírculo, porque se vuelve a parar en el yo, en el 3.5, en la parte gris. Si acá vemos el procesador de principio a fin, se redefine, la membrana de redefinición, se redefine el procesador. Inició con un hilito y acá lo cierra. Es como hasta acá me da a mí el alcance. Esto es la síntesis de la estructura de cómo percibe mi receptor. Entonces, yo a veces saco para las que son astrólogas, no sé, para entender un poquito la diferencia de esto con respecto a lo que me preguntaba Isa, que lo hablaremos más la vez que viene, sería como, ¿vieron como en astrología las que se hicieron carta astrológica te sacan como una foto de tu nacimiento? Y después habrán los tránsitos, pero la foto de tu nacimiento te habla sobre tu persona, ¿no? De cómo nativamente venís. Ahora, después lo que pase y lo que desarrolle se va cambiando. Bueno, acá es más o menos esa coherencia.
de que es como una foto de la capacidad de mi procesador. Que sabemos que luego, respondiendo un poquito a la pregunta de Isa, ¿quedo fija de por vida? No, puedo actualizarlo. Y ahí veremos lo que pasa después cada año cuando pasamos por estas fechas. Eso lo veremos la próxima vez porque para no complicar mucho.